Hola a todos, bienvenidos a su iglesia El Faro. Bueno, hermanos, de aquí de 1 Corintios 3 podemos ver esa idea de que la iglesia es como una labranza, es como un cultivo. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de cultivar de pronto alguna planta en su casa, pero para que el cultivo crezca necesita de ciertas cosas, ¿cierto? Para que la planta pueda crecer necesita de buena tierra, necesita de agua, necesita de luz, ¿cierto? Y de la misma manera, el Señor tiene que cultivar en nosotros ciertas cosas para que podamos crecer. Sí, dice ahí, o utiliza esa analogía el apóstol Pablo para hablarle a los corintios. En Corintios lo que está sucediendo ahí es que hay división. Hay unos que están diciendo, yo soy de Apolos. Y otro está diciendo, bueno, yo soy de Pablo. ¿Sí? ¿Y qué les exhorta ahí el apóstol Pablo? Les dice, bueno, ni el que planta es algo, ni el que riega, ¿sí? Sino Dios que da el crecimiento. Hermanos, la labranza es de Dios. La labranza no es de un hombre, no es de un pastor. La labranza o el huerto en el que la iglesia crece le pertenece al Señor. Y ese es el primer punto que vamos a estar viendo en esta mañana, que la iglesia es labranza de Dios. Y usted puede preguntarse, bueno, pero ¿qué es lo que plantó el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que Apolos regó? Y para eso podemos comparar escritura con escritura y vamos a ver que la semilla representa a la palabra de Dios. Vamos a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8 se utiliza esa idea también de la semilla. Lucas capítulo 8 ahí menciona la parábola del sembrador y Jesús la explica diciendo, esta es pues la parábola. La semilla es ¿qué dice? La palabra de Dios, ¿cierto? Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Verso 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La iglesia está representada en esa última semilla que cayó en buena tierra. En buena tierra. Dice que retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Eso es lo que sucede en la iglesia. Las personas que han sido salvas, que han recibido esa semilla de la palabra de Dios y que la retienen, que la viven cada día de su vida, esas personas van a dar fruto, ¿sí? Y por eso la iglesia es como esa labranza. Ese es el lugar donde se siembra constantemente la palabra de Dios. Y además dice ahí el texto que hay obreros que están regando, ¿cierto? Están regando ¿para qué? Para que esa semilla pueda crecer y para que pueda dar fruto. Hermanos, debemos entender que aunque hay siervos que plantan y hay otros que riegan, el labrador de este huerto es Dios. El labrador en la iglesia es Dios. Vamos a verlo. Juan capítulo 15, en el versículo 1, miren lo que dice. Yo soy la vid verdadera. ¿Y qué dice después? Y mi Padre es el labrador. Dios Padre es el labrador. Él es el que se encarga, hermanos, de muchas veces podarnos. Sí, como decía el pastor, a veces necesitamos un poco de disciplina en nuestra vida. Y ahí vemos en Juan capítulo 15 que habla acerca de esa labor. Dice en el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto.
Otras versiones dicen lo podará. Sí, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de pronto de cultivar un bonsái, pero es necesario cortar ciertas ramitas, ¿cierto? Para que el bonsái crezca, para que esté saludable, es necesario quitar ciertas ramas, ¿cierto? De la misma manera, hermanos, Dios como el labrador muchas veces tendrá que disciplinarnos. Muchas veces tendrá que quitar cosas de nuestra vida que están estorbando nuestro crecimiento. Y Dios como el labrador de este huerto espiritual lo va a hacer. Usted podría preguntarse ahí, bueno, ahí dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y el que lleva fruto lo limpiará. Y usted me podría decir, o sea que la salvación entonces es por el fruto. Pero no está hablando acerca de eso. Lo que pasa es que el fruto evidencia lo que hay en nosotros. Y vamos a verlo. Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 20. Vamos a ver cómo el fruto o lo que sale de nuestra vida es el resultado de quiénes somos. Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 20. Dice ahí de la siguiente manera: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Una forma de saber si la persona a la que estamos escuchando realmente es de Dios es analizando sus frutos, no sus dones, sus frutos, lo que sale de su vida. ¿Realmente esa persona imita a Cristo, se parece a Cristo? ¿O es una persona más bien que está buscando sus propios intereses? La forma como nosotros podemos distinguir entre un creyente falso y un creyente verdadero es por sus frutos. Hay que analizar qué es lo que sale de su vida. Hermanos, y como les decía, muchas veces el Señor, aun cuando somos creyentes, Él tiene que disciplinarnos. Él tiene que cortar ciertas cosas en nuestra vida para que crezcamos, para que esa semilla de la palabra pueda seguir dando fruto con perseverancia. Y vamos a ver que la disciplina de Dios está relacionado con eso. Hebreos capítulo 12, vamos a Hebreos capítulo 12 y vamos a leer el versículo 11. Hebreos capítulo 12, en el versículo 11 dice ahí lo siguiente: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da ¿qué? Fruto. Vemos otra vez esa palabra. Da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, Dios a veces tiene que quitar ciertas cosas en nuestra vida para que podamos dar fruto. A veces tiene que disciplinarnos. Y no nos gusta mucho la palabra disciplina, o no nos gusta que nos disciplinen. Por eso dice ahí que muchas veces es causa de tristeza. Pero una vez que hemos pasado por la disciplina, vemos cómo el Señor, el labrador de este huerto, pone en nosotros fruto apacible. Un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, debemos entender que aunque no somos salvos por obras, somos salvos para buenas obras. Y el Señor, como labrador del huerto, Él está esperando que nosotros demos fruto. Es lo que un labrador espera. Cuando un labrador coloca ahí una semilla y ara la tierra y la riega y está cuidando su huerto, Él espera que ese huerto crezca y dé fruto. Vamos a leer un pasaje en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21,
En el versículo 43, este pasaje lo leímos hace 8 días hablando de la piedra angular que es Cristo Jesús. Mateo capítulo 21, verso 43, habla de aquellos que rechazaron esa piedra angular. Y mire lo que dice ahí Jesús en el versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca ¿qué? Los frutos de él. Hermanos, aunque no somos salvos por obras, el Señor espera de nosotros buenas obras. Él está esperando que nosotros demos fruto, fruto espiritual. ¿Sí? No estoy hablando fruto de personas, de ganar almas y demás, aunque también va incluido esa parte, pero principalmente el fruto del Espíritu Santo es semejanza a Cristo Jesús. Es que el carácter de Dios sea colocado en nosotros. Vamos a ver también en Hebreos que el autor del libro de Hebreos exhorta a los creyentes por no haber dado fruto, por no haber crecido lo suficiente. Hebreos capítulo 5, versículos del 11 al 14. Hebreos capítulo 5, verso del 11 al 14 dice ahí lo siguiente. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Miren lo que dice. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vemos aquí que el autor del libro de Hebreos les exhorta. Le dice, ustedes deberían ser ya maestros, ¿sí? Deberían ya estar enseñando a otros, pero tienen necesidad de los rudimentos básicos, tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Hermanos, de la misma manera el Señor espera de nosotros que crezcamos. Un cristiano no debe estar todo el tiempo en el mismo lugar, ¿sí? Debe ser una persona que constantemente está creciendo espiritualmente, que está conociendo más del Señor, porque si está pegado a la vid verdadera, va a producir fruto, ¿sí? Cristo Jesús es esa vid verdadera. Y bueno, hemos hablado de que la iglesia es como una labranza, ¿sí? Como un cultivo, como ese huerto donde Dios está creciendo o está ayudando a crecer a las personas. Ahora usted me podría preguntar, bueno, pero yo ¿cómo puedo hacer para dar fruto? ¿Sí? Listo, Dios está esperando fruto de nosotros, Él es el labrador, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo dar fruto en mi vida cristiana? Y vamos a ver eso, vamos a Juan capítulo 15 nuevamente, y vamos a leer los versículos del 2 al 6. Antes de leer, quiero que presten atención a cuántas veces en ese pasaje se nos manda a dar fruto. ¿Listo? Juan capítulo 15, versículos del 2 al 6, dice ahí, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden.
Hermanos, ¿cuántas veces en este pasaje se nos manda a dar fruto? ¿Cuántas veces dice ahí, ustedes deben dar fruto? ¿Cuántas veces? Ninguna, ¿cierto? El mandamiento está en permaneced, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros permanecemos en el Señor, el resultado es que vamos a dar fruto. Por eso el énfasis no está en dar fruto. No dice ahí, yo soy la vid verdadera, vengan a mí para que tengan fruto. No, permanezcan en Él, permanezcan en Cristo y el resultado va a ser que vamos a dar fruto. ¿Sí? Así como un pámpano solo puede dar fruto en la medida que está pegado a la vid, de la misma manera un cristiano solo puede dar fruto si está constantemente en comunión con Cristo Jesús. Hermanos, no hay otra manera de crecer. No hay otra manera de crecer espiritualmente. Mucha gente se enfoca en el fruto. Hay gente que dice, bueno, yo quiero ser un pastor. O yo quiero ser el líder de alabanza. Y están pensando todo el tiempo en el fruto. Pero no se dan cuenta que lo que necesitan es permanecer. Porque en la medida que permanecen en Cristo, el fruto va a llegar. ¿Sí? El fruto es simplemente el resultado. No se nos manda a que demos fruto, se nos manda a que permanezcamos en Cristo. Y en la medida que permanecemos en Él, entonces el fruto va a llegar. Eso nos lleva al segundo punto de esta mañana y es que el fruto es el resultado de nuestra permanencia en Cristo. El fruto es el resultado de nuestra permanencia en Cristo. Hermanos, esto es una enseñanza, un principio que nos enseña humildad. ¿Saben? Ninguno de nosotros es autocreciente. Ninguno puede crecer por sí mismo. Nadie. Jesús mismo está diciendo, separados de mí, nada podéis hacer. Y lo está diciendo en el contexto del fruto, ¿cierto? Entonces yo como creyente no puedo dar fruto solo. Yo necesito a Cristo en mi vida. Y por más de que yo me esfuerce en hacer cosas, si no estoy permaneciendo en Él, el resultado va a ser que no va a haber fruto verdadero en mi vida. Vamos a ver un pasaje que habla también mucho acerca de esta idea del fruto que está en Gálatas. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 23. Gálatas capítulo 5, versos del 16 al 23. Una vez más, prestemos atención a cuántas veces en el pasaje dice que debemos dar fruto. Gálatas 5, verso 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Una vez más, el pasaje dice que debemos dar fruto. No dice, ¿cierto? ¿Cuál es el mandamiento ahí? El mandamiento es andar en el Espíritu. Esa es la orden, porque si nosotros andamos en el Espíritu, si estamos caminando con el Señor, entonces el fruto se va a evidenciar.
¿sí? Una persona que está llena del Espíritu Santo, que está caminando con Él, va a mostrar fruto de santidad. Porque el Espíritu Santo, como su nombre lo dice, es santo. Hermanos, si queremos crecer espiritualmente, necesitamos andar en el Espíritu. Necesitamos tener comunión con Dios. No hay otra manera en la que nosotros podamos crecer que no sea esa. Necesitamos comunión con el Señor. Algo que me impacta mucho siempre es ver la vida de oración de Jesús. Vamos a ir a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Vamos a ver cómo el Señor Jesús, a pesar de que era una persona que constantemente estaba siendo buscada por multitudes, Él tenía muy claro su prioridad. Marcos capítulo 1, versos del 32 al 35. Miren lo que dice ahí. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Imagínense la multitud de personas buscando a Jesús. Dice en el 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Verso 35, Jesús estaba muy cansado y durmió toda la mañana. ¿Dice eso? No, ¿cierto? Verso 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Después de que toda una ciudad se estaba agolpando para buscarle porque querían que Jesús le sanara, imagínense la necesidad. Jesús dice, no, me levanto muy de mañana y necesito orar. Esa es mi prioridad, porque yo sé que para dar fruto en mi vida necesito estar en comunión con mi Padre. Hermanos, nosotros necesitamos eso. Yo te pregunto a manera de aplicación, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Realmente puedes decir que es una prioridad para ti la oración? ¿O tú oras solo cuando tienes un problema? Que si oras cuando tienes un problema, entonces tienes un problema, ¿sí? Debes orar. Necesitamos la oración. ¿Cómo está nuestra vida íntima? Esa vida que nadie conoce sino solamente Dios. Es ahí donde hay que trabajar. Si queremos que el fruto se evidencie en nuestra vida, que como iglesia nosotros nos caractericemos por el amor, por la paz, por el gozo, por el fruto del Espíritu Santo, necesitamos trabajar en nuestro nivel de ser. Por eso hemos hablado muchas veces que nuestra filosofía de ministerio está basada en una pirámide, ¿sí? No sé si la han visto, es algo más o menos así. Tenemos la base de todo, es el nivel de ser. Es quiénes somos delante de Dios. Es ahí donde más tenemos que trabajar. Por eso es la parte más amplia de la pirámide. Porque en la medida que nosotros fortalecemos nuestro nivel de ser, si estamos siendo llenos del Espíritu Santo, entonces los demás niveles van a ser simplemente el fruto. Van a ser el resultado de quienes ya somos delante de Dios. Luego está el hacer, el servir y el entrenar. Pero para que todo eso pueda darse adecuadamente, necesitamos fortalecer nuestro hombre y mujer interior. Muchas veces nosotros nos enfocamos más en el hacer, ¿cierto? Decimos, no, es que hay que hacer cosas. Hay que cumplir con ciertas funciones que de pronto nos han delegado. Y a veces en el hacer, perdemos nuestra comunión con el Señor. Pero qué bueno que Jesús nos da ejemplo. Jesús nos muestra que antes de hacer está el ser. Primero hay que alimentarnos nosotros, hay que alimentarnos espiritualmente a través de la oración y del estudio de la palabra. Me encanta cómo lo dice el apóstol Pablo en Efesios, vamos ahí. Efesios capítulo 3, versículos del 14 al 19. Del 14 al 19.
Dice ahí la palabra de Dios: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Dice ahí, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, la oración del apóstol Pablo estaba en que seamos fortalecidos en el hombre interior. Cuando nosotros trabajamos en las bases, entonces el edificio puede crecer. Sí, es lo que hablamos hace 8 días acerca del edificio, ¿cierto? Y también, si hablamos en términos de un huerto o de una labranza, si nosotros cultivamos en ese huerto los productos necesarios para que crezca la planta, entonces ella va a crecer. Otro aspecto que es muy importante para que el fruto se evidencie en nosotros es la palabra de Dios. La oración y la palabra de Dios. Eso forma realmente nuestro carácter a nivel interno, a nivel de ser, en quiénes somos delante de Dios. Vamos a leer un pasaje en 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Dice ahí la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa palabra perfecto significa completo, maduro. Para que yo pueda crecer espiritualmente, yo necesito la palabra de Dios. Yo necesito llenarme con ella. Ella es la lámpara a nuestros pies y la lumbrera a nuestros caminos. Hay una frase de Charles Spurgeon que me gusta mucho. Él dijo: este libro, hablando de la Biblia, ha luchado conmigo. Este libro me ha golpeado. Este libro me ha confrontado. Este libro me ha sonreído, me ha sostenido, me ha llevado de la mano, ha calentado mi corazón, canta conmigo, ha llorado conmigo, me habla. Este libro está vivo. La palabra de Dios es viva y eficaz y la necesitamos en nuestra vida. Necesitamos de ella para poder crecer. Entonces te pregunto, hermano, ¿qué lugar ocupa para ti la palabra de Dios en tu vida? Pregúntate eso, ¿qué lugar tiene la palabra de Dios para ti? ¿Realmente es una prioridad para ti leer tu Biblia? ¿Estar en comunión con ella? ¿Crecer a nivel espiritual? ¿Sí? Porque una vez más, si solo lees la Biblia cuando estás en problemas, entonces estás en problemas. Necesitas leerla, necesitas tener comunión con ella para que de esa manera tú puedas crecer. Dice en el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La oración y la palabra de Dios son como el abono del huerto para que nosotros podamos crecer. Voy a pedir el favor a Camilo, si me puedes ayudar. Presten atención a lo que va a hacer Camilo en este momento. Camilo tiene el agua, ¿cierto? El agua es necesaria para que la planta crezca, ¿cierto? Camilo está regando en este momento la planta. ¿Saben qué pasaría si esa planta nunca tuviese agua?
¿qué va a pasar? Se seca y se muere, ¿cierto? ¿Saben qué pasa con un cristiano que nunca ora y nunca lee su palabra? Se seca y se muere, ¿sí? Necesitamos realmente de la palabra de Dios en nuestra vida. Muchas gracias, Camilo. Ya te puedes sentar. Sí, entonces, al entender que la iglesia es como esa labranza, como ese huerto, nosotros debemos entender que debemos trabajar en eso. Debemos trabajar en nuestro nivel de ser, en las raíces, ¿sí? Para que estemos arraigados y cimentados en amor, como decía el apóstol Pablo también en Efesios 3. Hay muchas personas que se acercan a la vida de alguien y dicen, bueno, yo quisiera de pronto ser más espiritual, ¿sí? Porque todo el mundo, cuando hablamos del fruto, todo el mundo dice, sí, yo quiero amor, yo quiero gozo, yo quiero paz, yo quiero esas cosas. Pero muchas veces lo que no quieren es trabajar en ese huerto, en ese terreno. No quieren de pronto estar en oración y en el estudio de la palabra. Hay mucha gente que dice, bueno, yo no me acerco a Dios o yo no tengo comunión con Dios porque soy débil. Porque la carne es débil. ¿Han escuchado eso? Es que la carne es débil. No, yo quiero, pero es que la carne es débil, hermano. Eso es difícil, ¿sí? Pero la carne es débil para todos. Para el apóstol Pablo la carne era débil. Para el apóstol Pedro igual. Para todos los hombres de Dios la carne siempre ha sido débil. Entonces eso no puede ser una excusa. De hecho, el problema no es tanto que la carne es débil. El problema es que nos creemos fuertes, ¿sí? Cuando uno le pregunta a esa persona, bueno, pero ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu oración? ¿Cómo está el tiempo que estás pasando en el estudio de la palabra? Ah, no, yo no hago esas cosas. Ah, bueno, entonces tu problema no es que eres débil. Tu problema es que te crees demasiado fuerte. Te crees tan fuerte que no oras ni lees la palabra. Y por eso es que estás fallando. Por eso es que no puedes ver el fruto en tu vida. Hermanos, debemos entender que si no estamos cultivando nuestro nivel de ser, si no estamos creciendo a nivel espiritual, la contraparte es nuestra carne. Hay una lucha entre la carne y el espíritu. Yo no me puedo quedar neutral en esa lucha. Si yo no estoy alimentando mi espíritu, lo que va a crecer es mi carne, ¿sí? Si yo estoy sembrando para la carne, el resultado es que voy a cosechar el fruto o las obras de la carne, ¿sí? Debemos entender que la vida cristiana no se puede vivir en nuestras propias fuerzas. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos del 7 al 8. Dice ahí: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermanos, ¿será posible vivir la vida cristiana en nuestra carne? ¿Será posible vivir la vida cristiana sin tener comunión con el Señor? No es posible, ¿cierto? Dice ahí al final del verso 7, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Nuestra carne no puede sujetarse a los mandamientos de Dios. Eso significa, maridos, que para que ustedes puedan amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia, ustedes deben trabajar en su nivel de ser. Deben trabajar en este terreno. Deben estar abonándolo, deben estar echándole agüita, deben estar cortando lo que les impida crecer para que de esa manera pueda crecer. Lo mismo para las esposas. ¿Qué demanda el Señor de las esposas? Que respeten a sus maridos y que se sujeten a ellos. ¿Cómo van a hacer eso? Principalmente trabajando en su nivel de ser, cultivando una relación con el Señor, viviendo vidas de oración, vidas de estudio de la palabra. No hay otra manera. No se puede hacer en nuestras propias fuerzas. No se puede hacer por fuerza de voluntad.
Es que yo voy a amar como Cristo ama a la iglesia, o es que yo me voy a sujetar así como la iglesia se sujeta a Cristo. No, necesitamos al Señor. Separados de mí, nada podéis hacer. Lo mismo aplica para los solteros. Pensaban que se iban a salvar, ¿no? Los solteros, ustedes no pueden vivir una vida de pureza sexual y de gozo en el Señor si primero no están abonando el terreno. No pueden vivir con lo que Dios demanda para un soltero si no están primero llenos del Señor, si no están viviendo vidas de oración, vidas de estudio de la palabra. Cuando yo preparaba este sermón meditaba un poco en lo que se viene para nosotros como iglesia. Como algunos ya saben, estamos en proceso de abrir una nueva obra. ¿Sí? Se va a abrir una obra en Provenza y para eso es muy necesario o necesitamos manos. ¿Sí? Y muchas veces a mí personalmente me pasaba que yo me enfoco en las cosas externas. ¿Sí? Yo tiendo a pensar, bueno, pero se va el hermano para allá y ahora ¿quién va a hacer eso acá? Y como que constantemente a veces me afano, me preocupo por las cosas que tienen que ver con el hacer, ¿sí? Pero donde más necesitamos trabajar como iglesia en todo este proceso de abrir la nueva iglesia ya, de mantener la iglesia de acá, es en nuestro nivel de ser. Es ahí donde tenemos que trabajar. ¿Saben cómo se alcanza el mundo para Cristo? Orando y leyendo la palabra de Dios. Esa es la base. Esa es la forma como los discípulos trastornaron al mundo. Ellos fueron usados por el Señor porque estaban fortalecidos en su nivel de ser. Estaban caminando con el Señor y todo lo que hacían era simplemente el resultado de quienes ya eran delante de Dios. Hermanos, no descuidemos nuestra relación personal con el Señor. No hay nada más importante para ti como creyente que cuidar esa relación, que mantenerte siempre fuerte en el Señor. Vamos a ver que así como la iglesia es el huerto, la labranza de Dios, es en ella donde se debe evidenciar más el fruto. Porque si cada uno de nosotros ha recibido una semilla, que es la palabra de Dios, estamos siendo labrados por el Padre y estamos en proceso de crecer, entonces es en ese huerto, en esa labranza, donde el fruto se debe evidenciar más. Punto número 3, el fruto de la labranza se evidencia en la iglesia. Se evidencia en la iglesia. Otra de las formas en las que nosotros crecemos espiritualmente es cuando pertenecemos a una iglesia. Un cristiano no puede estar por ahí como llanero solitario tratando de crecer. La única forma en la que podemos crecer es estando en comunión con la iglesia. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué dice ahí? A fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos ahí. El Señor ha dado dones, ha dado talentos, ha puesto en el corazón de las personas el deseo de servir con ese propósito, de madurarnos, de ayudarnos a crecer a la estatura de Cristo. A la estatura de Cristo, dice también en 1 Corintios capítulo 12, vamos ahí. 1 Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 7. Dice ahí: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y miren lo que dice el 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno. El contexto está hablando acerca de los dones espirituales, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Eso significa que si usted es parte de la iglesia, el Señor le ha dado ciertas capacidades para que usted pueda ser de provecho para sus hermanos. El Señor ha puesto en cada uno habilidades y capacidades diferentes, ¿cierto? Y cada una de ellas es para provecho de la iglesia. Dice en otra versión que son para el bien común de la iglesia, ¿sí? Porque el Señor es el que pone en nosotros esas cosas. Eso nos muestra, hermanos, que para vivir la vida cristiana nosotros necesitamos estar en comunión. Necesitamos estar en comunión unos con otros. No podemos vivir la vida cristiana de forma aislada. Nos necesitamos. El Señor fue el que diseñó la iglesia de tal manera que todos podamos crecer. Vamos a leer Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 en el versículo 3. Presten atención a esto. Vamos a analizar si podemos cumplir con algunos de estos mandamientos de forma individual o aislada. Dice Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hermanos, ¿cómo vamos a aprender a servirnos por amor unos a otros? En la iglesia, ¿cierto? Dice ahí mismo en Gálatas 5, en el versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Cómo vamos a aprender a no hacernos vanagloriosos? En la iglesia. En la iglesia es donde cumplimos con todos estos mandamientos de unos a otros. También dice en Efesios, vamos a Efesios capítulo 4, en el versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cómo vamos a aprender a soportarnos unos a otros? Cuando de pronto alguien nos dice algo que no nos gusta, ¿cómo vamos a aprender eso en la iglesia? Ahí mismo en Efesios capítulo 4, versículo 32, dice ahí lo siguiente. Antes sed benignos, una vez más, unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo vamos a aprender eso? ¿Cómo vamos a aprender a ser misericordiosos, a perdonarnos unos a otros? En la iglesia, donde tenemos que rozar de pronto con otras personas, donde hay diferentes formas de ver ciertos ministerios, ciertas actividades, y es ahí donde el Señor tiene que pulir en nosotros o podar el huerto para que crezcamos en misericordia, en benignidad, unos con otros. Vamos a leer otro texto en Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4 en el versículo 11 dice ahí lo siguiente. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Cómo vamos a aprender a no murmurar los unos con los otros? Es en la iglesia. Santiago capítulo 5, siguiente página, en el verso 16, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cómo vamos a aprender a hacer eso, a confesar nuestras faltas? En la iglesia. Y orad unos
por otros. Hermanos, Dios a cada uno de nosotros nos ha puesto en la iglesia con un propósito. Nadie puede decir que está en la iglesia y que no es importante, porque como hemos estado hablando, la iglesia es un cuerpo. Fue una de las metáforas que predicamos. La iglesia es un cuerpo y cada miembro del cuerpo tiene una función. Cada miembro del cuerpo es importante. Hermanos, yo temo que haya personas que de pronto sean como ese hombre de la parábola de los talentos que quiso esconderlo. ¿Recuerdan la historia? Vamos a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículos del 24 al 27. Mateo capítulo 25, versículos del 24 al 27. El contexto ahí está hablando de que cada persona recibió un talento. ¿Sí? Ese talento era un equivalente en dinero. Y dice ahí, o el dueño de estos talentos llega para pedir cuentas sobre la administración de ese talento. Miren lo que dice en el verso 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debíais haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Nótese que Jesús, o el dueño aquí del talento más bien, no aprobó la autocompasión del siervo. Él no dijo: es que le dio miedo, pobrecito. ¿Qué dijo acerca de él? Verso 26, dijo: siervo malo y negligente, porque recibió un talento y lo escondió. Porque pudiendo colocarlo en el banco para generar intereses, no lo hizo. De la misma manera, hermanos, el Señor ha colocado en nosotros talentos, habilidades. Nos ha puesto en la iglesia para que llevemos fruto. No seamos como este hombre. No seamos como él que de pronto tuvo temor, tuvo miedo y no hizo nada por el Señor. El Señor quiere usarte a ti. Sí, a ti, créelo. El Señor quiere usarte en la iglesia. Debes permitir que Él obre a través de ti. Hermanos, la iglesia es la labranza de Dios en la que cada uno de nosotros, como pámpanos, necesitamos estar arraigados y pegados a Él para que de esa manera se pueda evidenciar el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Hay otra frase de Charles Spurgeon respecto a este tema. Él dijo: en tanto que la iglesia es la propia labranza de Dios, Él espera recibir una cosecha de ella. Allí donde ha sembrado en abundancia, viene a nosotros en busca de fruto. El mundo es un erial y no espera nada de él, pero nosotros somos tierra labrada y por tanto debemos producir una cosecha. Hermanos, como creyentes estamos llamados a dar fruto. Y en la medida en que damos fruto, el mundo va a ver en nosotros una diferencia. Y el mundo va a decir: pero ¿cómo es posible que estos cristianos vivan de esta manera? El mundo es trastornado en la medida que nosotros mostramos fruto, evidenciamos el fruto en nosotros. Vamos a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13 en el verso 35. Presten atención a las palabras del Señor Jesús acá. Dice Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvierais ¿qué? Amor los unos con los otros. ¿Cuál es el primer aspecto del fruto del Espíritu Santo? Amor. Si nosotros como iglesia estamos cultivando el terreno, estamos caminando en oración, en estudio de la palabra, nos estamos llenando de Él,
El amor va a ser el resultado de eso y el mundo lo va a ver. El mundo va a decir, estos creyentes realmente me recuerdan a Cristo. Realmente me dan ganas de ser un cristiano, ¿sí? Si tuviéramos amor los unos con los otros. De esa manera podemos alcanzar al mundo. Podemos impactar, podemos trastornar al mundo como lo hicieron los apóstoles. En la medida que estamos caminando con el Señor y permitiendo que Él como el labrador nos pode, nos ayude a crecer. Tal vez usted escuchando este mensaje hoy puede estar pensando, realmente en mi vida no hay fruto. Y si esa es su situación, de verdad me alegra, porque es la oportunidad para que usted venga a Cristo. Tal vez usted dice, bueno, yo llevo años yendo a la iglesia, tal vez llevo mucho tiempo conociendo cosas, conociendo acerca de la palabra de Dios, pero sinceramente no puedo evidenciar ningún fruto. Y si ese es su caso, solo hay dos posibles alternativas. Puede ser que usted sea un cristiano que ha descuidado su relación con el Señor. Y si ese es su caso, usted necesita arrepentirse. Necesita venir a la vid verdadera. Necesita reconocer a Cristo en su vida. O también puede ser que usted sea una persona que tal vez ha simpatizado simplemente con el cristianismo. Tal vez le gusta ir a una iglesia, tal vez ha escuchado o cree que es bueno de pronto leer la palabra de Dios, pero realmente no ha tenido un encuentro personal con el Señor. Si ese es su caso, yo le animo a que usted hoy rinda su vida a Cristo Jesús. Reconozca que usted en sus propias fuerzas no puede dar fruto. Usted en sus propias fuerzas no puede cumplir con todo lo que Dios demanda en su palabra. Venga a Cristo, reconózcale a Él. No hay otra manera en la que usted pueda ser salvo si no es en Cristo Jesús. De verdad, hermanos y amigos que están aquí presentes, yo les animo a que pongamos la mirada en el Señor. Permitamos que Él nos labre, que Él obre en nosotros, para que de esa manera el mundo pueda ver en nosotros el reflejo del fruto del Espíritu Santo. Que el mundo pueda ser impactado por lo que nosotros producimos, por lo que sale de nosotros, por el resultado de nuestra vida. Realmente permitamos que el Señor obre en y a través de nosotros para ser de testimonio y ser luz en este mundo que tanto lo necesita. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poner en práctica esta su palabra.